el límite direccional así a secas de esta función en el 0,0 no existe, porque para cada pendiente que nosotros tomemos, vamos a tener una variación en ese límite. Ahora, el límite direccional en la dirección de cada una de estas rectas, si existe, está dado por esta función en términos de la pendiente que estemos tomando. Ahora, esto nos permite decir qué sucede con el límite cuando X y Y tiende a 0, 0 de manera general. Nos da un criterio de no convergencia, porque nosotros sabemos que si el límite en una trayectoria existe y también en otra trayectoria existe, pero esos valores son diferentes, entonces el límite global no existe. O, reparafraseando ese resultado, si el límite global existe, entonces en cualquier trayectoria, cualquier dirección, el límite debe de ser el mismo, el límite por trayectorias debe ser el mismo. Entonces, en este caso, tomando dos trayectorias, a saber, dos rectas, por ejemplo, la recta X, 2X y la recta X, 3X, son dos trayectorias que se encuentran en el dominio de esta función, vamos a obtener valores distintos para cada una de ellas, entonces el límite global no existe. Esto lo aclaro porque me lo preguntaban a través del correo, incluso también a través de la plataforma. Y lo voy a escribir más claramente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de límites tenemos hasta el momento? ¿Qué hemos analizado? Hemos analizado el límite global. Ahorita lo explico gráficamente de este lado. Hemos analizado el límite global, hemos analizado el límite por trayectorias. Y aquí en trayectorias le voy a poner entre paréntesis a través de sucesiones. Y hemos analizado el límite direccional. Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos más y vamos a introducir otro tipo de límite, que es el límite reiterado. El límite global, bueno, voy a hacer un poco más despacio para hacer dibujos. Entonces, el límite global, la idea del límite global es la siguiente. Tú tienes, lo voy a pintar en R3. Acá abajo tú tienes su conjunto de R2. Y entonces te tomas, digamos, un punto de acumulación de ese conjunto. Acá arriba, tú vas a pintar tu sábana, ¿no? Finalmente es como una sábana acá. Entonces, vamos a pintar aquí, ¿no? Ahí tenemos esa sábana. Entonces, digamos, esto que estoy pintando acá, pues propiamente no lo estamos considerando porque, digamos, correspondería al borde, ¿no? Del gráfico. Entonces, estos puntos no corresponden. Entonces, digamos, este es un punto de acumulación y aquí, pues, nosotros tenemos una correspondencia con un valor L. Entonces, el concepto de límite global nos dice que si hacemos una bolita acá abajo, alrededor del punto, por ser punto de acumulación, voy a poder tomar una sucesión de puntos que está totalmente contenida en el dominio y que se va a aproximar a este punto en el sentido de las bolas en R2. Esto acá arriba me va a generar, o voy a estar pensando en bolas que viven en R3. Esta bola en R3 pues va a intersecar a la sábana. Si el límite en ese punto existe,
entonces voy a poder generar acá sobre la sábana una sucesión de puntos que se aproxime al valor L. Esta bolita, digamos, sobre la sábana, se puede pensar o se va a reflejar en un intervalo en el codominio. Recuerden que el codominio en este caso es un subconjunto de R. Entonces, generar puntos o una sucesión de puntos cercana a este punto de aquí me va a generar una sucesión de puntos que van a estar cercanos al valor L en el codominio. Esa es la idea del límite global. O sea, a través de bolas, ¿no? Bolas relacionadas con intervalos. Si hablamos ahora del límite por trayectorias, y aquí le había puesto entre paréntesis sucesiones, finalmente, en todo momento estamos trabajando con sucesiones, pero aquí particularmente el enfoque que le di fue agárrate sucesiones, dos sucesiones diferentes y ve que obtienes límites distintos. Voy a explicarlo en negativo. ¿Qué significa que una sucesión no tenga límite, ¿no? Entonces, suponte aquí que tú tienes esta condición, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí una superficie con esas características y acá abajo otra superficie. Entonces, digamos aquí, en mi dibujo, porque no queda muy claro, voy a dibujarlo más grande. Aquí tengo esta superficie y aquí tengo esta otra superficie. ¿Vale? Entonces ahí está cortado. Entonces acá tenemos esto. Entonces acá abajo vamos a pintar mi dominio. ¿Sí? Entonces, digamos, acá abajo voy a pensar en este punto. En este punto de aquí. Es más, voy a quitar el contorno aquí para pedir que la función pues, no esté definida en ese punto, ¿no? O sea, es un punto de acumulación finalmente del dominio. Entonces, la idea del límite por trayectorias es, si el límite por trayectorias existe, entonces por cualquier trayectoria, o por una trayectoria en particular que te acerques, ese límite va a existir. Por ejemplo, puedo acercarme a través de esta trayectoria. Entonces, esta a lo mejor al subirla a mi dominio, a mi codominio, me va a generar sobre la superficie, digamos, esta trayectoria. Entonces aquí voy a estar generando, digamos, una sucesión de puntos que se va aproximando a este punto en particular a través de la línea azul. Y eso acá arriba, pues me va a estar generando una aproximación a este valor de acá, intuitivamente, porque realmente recuerden que estos valores se encuentran en R. Entonces, lo que estás generando es una sucesión de puntos acá en el codominio que se está aproximando a este valor. Pero puedo aproximarme también por esta otra trayectoria. Si el límite por trayectorias no existe, quiere decir que entonces al tomar otra trayectoria, pues si subo esta trayectoria a la sábana, voy a converger a otro valor distinto a este que originalmente tenía. O sea, aquí, digamos, tengo un valor L1 y aquí un valor L2. Entonces, límite por trayectorias es generar una curva en el codominio que me va a generar una sucesión
o una trayectoria también sobre la sábana en cuestión que se va a aproximar por un lado a un valor y por otro lado a otro valor. Aquí, bueno, pues lo puse bonito, ¿no? O sea, me aproximé por la izquierda y por la derecha, pero en general no es así. O sea, aproximarme por trayectorias podría ser aproximarme por estas dos trayectorias, o aproximarme por aquí, o aproximarme por acá. O sea, puedo tomar diferentes caminos para llegar a este punto y a lo mejor tomar diferentes valores. El caso del límite por direcciones, límite direccional, es un caso particular del límite por trayectorias. En las trayectorias tú estás considerando cualquier curva, x cuadrada, o sea, por parábolas, hipérbolas, elipses, etcétera. En el caso de los límites direccionales, cuando tú consideras límite direccional, en este caso es simple. Tú tienes acá arriba tu sábana, tienes tu sábana, la cual proviene acá abajo de un dominio, ¿verdad? Voy a ponerlo así. Tienes un punto y aquí en este punto te estás aproximando por recta. Y esto que está generando arriba, pues quién sabe, ¿no? Puede ser que esté generando curvas con esta característica, ¿sí? O sea, pero en el dominio, tú te estás aproximando a este punto en particular, que es un punto de acumulación a través de rectas. Entonces, el límite direccional es un caso particular de esto. ¿Qué implicaciones tenemos? En resumen, límite global existe. Si existe el límite global, entonces el límite por trayectorias es el mismo, existe el límite por trayectorias y es el mismo sin importar la trayectoria. Ese es un resultado. Si existe el límite global sin importar la trayectoria, va a existir y será el mismo. Entonces, esto es lo que yo decía, nos da un criterio. Si el límite por trayectorias no existe para una trayectoria contenida en el dominio o existe para dos trayectorias diferentes, pero en una vale un valor y en otra toma otro valor, entonces el límite global no existe. O sea, si nosotros lo pensamos como una implicación, esto es P implica Q y R. Entonces, no Q y R implica no P, que es lo mismo que decir no Q o no R. En este caso, ¿cuál es mi afirmación Q? Existe el límite por trayectorias. ¿Cuál es mi afirmación R? El límite por trayectorias es el mismo sin importar la trayectoria. Entonces, negar esto significa o no existe el límite por trayectorias o no es el mismo para dos trayectorias diferentes. ¿Vale? Entonces, de No forma existe. particular, si no existe el direccional, tampoco existe el global. Exacto, exactamente. Si el límite direccional, así a secas, límite direccional no existe, entonces no hay límite global. O sea, ¿qué significa que exista el límite direccional a secas? Que para cualquier dirección, para cualquier recta que tú te tomes en el punto,